Vamos a cubrirnos con la sangre de Cristo. Vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Que el Señor nos regale en esta noche su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre del cielo. Gracias, Padre de amor, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar esta noche juntos, esta noche reunidos en tu presencia. Envía tu Espíritu Santo, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de los que estamos aquí en este camino de reconstrucción personal. Tú estás, Señor, empezando a hacer ya la obra, estás empezando a hacer ya ese camino de reconstrucción. Y hoy te rogamos que vayas a lo más profundo, a lo interno, y nos vayas enseñando, Señor, este precioso sendero de sanación y de reconstrucción. Envíanos tu Espíritu Santo para ser llenos de tu presencia. En el nombre maravilloso de Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches en el nombre de Jesús. Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo número 2. Nehemías, capítulo 2. Del versículo 1 en adelante. Nehemías, capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Capítulo 2, del 1 en adelante. Y vamos a proclamar la palabra del Señor del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: en el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, estaba cumpliendo mi oficio de copero. Tomé el vino y lo presenté al rey. Anteriormente nunca había estado triste ante él. Me dijo entonces el rey: ¿por qué esa cara tan triste? Tú no estás enfermo. ¿Acaso estás preocupado por algo? Yo quedé indeciso y dije: viva por siempre el rey. ¿Cómo no he de tener tristeza cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres se encuentra en ruinas y sus puertas quemadas? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, empezamos el sendero de reconstrucción personal, empezamos el sendero, el camino hacia lo que es la construcción tanto de nuestras muralla interna como ese templo espiritual. Como ya topamos, Nehemías significa el Señor consuela. Y hoy empieza pues a darnos el reconstructor Nehemías, pues a cada uno de nosotros esas herramientas, a darnos a nosotros esos, pues les puedo decir, mis hermanos, puntos de edificación, y vamos a ir desmenuzando. Ahora, usted cuando va a empezar a leer en esta semana el capítulo número 3, usted va a profundizar en el tema. Yo voy a topar, como siempre, de una forma pedagógica varios puntos. No puedo tocar todos los puntos, quisiera hacer, pero no puedo. Tengo que tocar los puntos, digamos, que necesitamos hoy, pero usted cuando vaya profundizando en el libro, entonces usted va a encontrar más estrategias, va a encontrar usted más gracias, va a encontrar usted pues más bendiciones en la que va a permitir que Dios le siga edificando. Entonces, de esa manera, mis hermanos, pues vamos sumergiéndonos en el camino del Señor. Primero, dice, en el mes de Nisán, el mes de Nisán. Habíamos tocado en el principio, al final de la semana anterior, que Nehemías, que es el reconstructor, él pues le llega la noticia de que la ciudad de Jerusalén sigue en ruinas en el mes de Quisleo. ¿Recuerdan? En el mes de Quisleo. Ahora nos va a decir en el capítulo 2, versículo 1, que en el mes de Nisán se presentó al rey Artajerjes, rey de Persia. Por favor, yo quiero que usted en este momento se va a grabar dos nombres que son pues el significado del calendario judío. El primer nombre que usted se va a grabar se va a llamar Quisleo y el segundo nombre se va a llamar Nisán, ¿sí? El mes de Quisleo era el mes de diciembre
en el que Nehemías recibe la noticia de que la ciudad está en ruinas y todo el pueblo en humillación. Miren, Quisleo, diciembre. Y aquí en el capítulo 2, verso 1, nos habla del mes de Nisán. El mes de Nisán es el mes de marzo. Entonces, ¿cuántos meses tenemos contando desde diciembre? Diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. Vamos a topar este primer punto que se llama de Quisleo a Nisán. Si es posible, eso quiero que usted se grabe en el corazón, más que anotar en un papel. Quiero que usted repita conmigo, de Quisleo a Nisán, y va a ponerle como subtítulo, los tiempos de Dios son perfectos. A ver, dígalo conmigo, de Quisleo a Nisán, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Por qué? Porque cuando Nehemías recibe la triste noticia del pueblo en el mes de Quisleo, él nos va a decir que empieza un proceso de ayuno y oración. Pero el proceso de ayuno y oración que recibe Nehemías o que hace Nehemías, mi hermano, no fue de un fin de semana, de un mes, de un día, unos 3 días a la semana, no. Nos dice que Nehemías entra en un proceso de oración y de sanación y de ayuno de Quisleo a Nisán, 4 meses. 4 meses Nehemías está ayunando y orando al Dios del cielo. ¿Con qué objetivo está haciendo eso Nehemías? Para poder hablar y poder manifestar su caso al rey en ese momento era el rey de todo lo que se veía, el rey de Persia, el rey Artajerjes. ¿Se da cuenta? Él era el copero del rey, aquel que le servía siempre el vino, un hombre de confianza, pero él no podía saltarse los protocolos que dictaba la ley persa. Para que un miembro de la corte pueda hablar ante el rey, tenía que pasar primero por todos los primados, tenía que pasar por los escribas, tenía que pasar por leyes. Si alguien se presentaba al rey y decía, rey, hágame un favor, le decapitaban la cabeza, moría, era destituido. No podían dirigirse al rey así nomás. Entonces, aquí miramos la primera y gran actitud del edificador. De Quisleo a Nisán, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y cómo se van midiendo los tiempos de Dios? Los tiempos de Dios se van midiendo en base a la oración que nosotros hacemos, mis hermanos. Es que aquí viene algo súper interesante, y es que a veces nosotros hemos trasladado a la oración no como la principal arma o el principal cimiento para empezar nuestros, puede ser la reificación de nuestras vidas, puede ser proyectos personales, puede ser, ¿qué puede ser, hermano? Puede ser cualquier cosa. El inicio de una relación, inicio de un negocio, vean, hermanos, un viaje, lo que sea. Nosotros hemos tomado a la oración como el último recurso. Y aquí Nehemías nos muestra que la oración es el primer recurso. ¿Se da cuenta? Él oró 4 meses para poder dirigirse al rey de Persia. 4 meses. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo nosotros oramos para que empiece en nuestras vidas ese nuevo proyecto? ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos al ayuno para que empiece esa nueva pastoral? ¿Cuántos meses dedicamos de nuestras vidas para nuestros hijos? ¿Qué tiempo dedicamos de oración para nuestro esposo o nuestra esposa? ¿Qué tiempo dedicamos nosotros, mis hermanos, para empezar un negocio nuevo? A veces queremos que con un Padre Nuestro, que a veces más parece la señal del zorro, ¿no es cierto?, que a veces con un Padre Nuestro, con una oración tibia antes de comer o antes de acostarnos, pues hermanos, Dios tiene que resolvernos ya con esa sencilla oración que hacemos y muy tibia, pues nuestros problemas.
Y aquí nos muestra algo que Jesús nos dice, que nosotros seamos constantes y perseverantes en nuestra oración, y eso nos muestra en Nehemías como pilar para empezar este camino de reconstrucción. Yo recuerdo una vez hace muchos años atrás, recuerdo que ya Dios había tocado mi vida, mi corazón, y justo me acuerdo que era un día antes de que defendía la tesis en la universidad. Estaba estudiando y me acuerdo que mi hermana Clarita, mi hermana de sangre, me dice: ¿qué haces? Le digo: estoy ya revisando lo último para mi tesis. Y estaba con mi Biblia, estaba orando, y me dice: qué bonito que estés orando. Me dice: ¿sabes qué? Y me suelta mi hermana hace rato y me dice: ¿sabes que mi mami también oró por ti? Me dice cuando, y le digo: ¿cómo que oró por mí? Y me dice: ¿sabes qué? Esto es algo que tú no sabías, me dice mi hermana. Pero quiero contarte, me dice, en el peor momento de tu vida, dice, cuando ni los consejos, ni los palazos, me dice ella, ni las lágrimas, ni nada te hacían cambiar tu mente, tu corazón, tus pasos. Bueno, espero que hayan escuchado mi testimonio, ¿no? Y si no, vayan al canal RCC Siloé, ahí está mi testimonio completo. Me dice ella: en esos momentos mi mami ya dejó de insistirte, me dice, ya dejó de hablarte para comenzar a hacer algo, me dice. Tomó ella una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia? Me decía mi hermana: ella empezó, dice, a orar y ayunar por ti, me decía Clarita. Entonces yo le quedo viendo y le digo: ¿y qué tiempo, le digo, mi mamá ayunó y oró por mí? Entonces me dice Clarita: más de un año, me dice, ayunó y oró por ti. Pero eso era un secreto, me decía, que ella lo hacía al Señor, y lo hacía sin que tú lo sepas, que ella ayunó y oró por ti más de un año, me dice. ¿Se da cuenta? Más de un año. Cosa que yo me quedé realmente sorprendido, porque a veces, hermanos, nosotros queremos fórmulas mágicas, queremos nosotros resultados inmediatos. A veces creemos que la relación con Dios es como la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Que vamos, pasamos la tarjeta y, hermano, ese rato a nosotros nos dan lo que queremos. Y el camino con Dios, entendido que no es como una tarjeta de crédito que vamos y solo pasamos y nos vamos llevando a la casa lo que compramos, sino que se cuaja siempre los milagros en la perseverancia de la oración. Y como les digo, oraciones perseverantes. No como una vez me decía un hermano del grupo de oración: hermano Rubén, me dice, me retiro del grupo de oración. Y le digo: ¿pero por qué? Lo que pasa, hermano, es que ya, dice, estoy 3 meses en el grupo y Dios no me da el milagro, me dice, hermano, así que me retiro, dice. A ver, le digo, o sea que usted le está haciendo un favor a Dios por venir al grupo de oración, le digo, por estar aquí, para que Dios le conceda el favor. Estamos equivocados, porque no es que nosotros le ponemos a Dios un plazo. Sí, a ver, yo, Señor, 3 meses me voy a dedicar, 3 meses voy a orar, 3 meses voy a perseverar, o voy a hacer aquel seminario de vida en el Espíritu, y ahí sí, a la vuelta de la esquina mi milagro. Hermanos, no es un compra y venta con Dios, no es un negocio, una transacción. Queremos entender. Por eso es que cuando yo le digo los tiempos de Dios son perfectos, es cuando los tiempos de Dios se van cuajando en la perseverancia de la oración. Nehemías nos muestra aquí. Por eso quiero que usted se grabe: de Quisleo a Nisán. Y para nosotros poder llegar al punto en el cual nosotros queremos realmente empezar los caminos de reconstrucción o de construcción personal, tiene que cuajarse, mis hermanos, en estos tiempos perfectos de Dios, de lo que es de Quisleo a Nisán. Ahora, este proceso de preparación o de oración tiene que ser para nosotros siempre esa cuaresma personal, una cuaresma en la que nosotros nos metemos y nos adentramos a lo que es el plan de Dios. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en la Biblia, en el caso de Moisés, Moisés vivió sus 40 días dentro de lo que fue el monte de Dios del Horeb,
para recibir la ley. Se da cuenta, él estuvo 40 días ahí en el monte arriba. 40 años pasó Israel en el desierto purificándose. Se da cuenta, también 40 días pasó Jesús en el desierto. ¿Con qué propósito? Para poder empezar su ministerio. Y todos esos tiempos fueron de oración, fueron tiempos de la presencia de Dios, fueron tiempos en los que se va dando. Pero a veces nosotros tenemos que entender que una cosa es lo que Dios nos quiere dar y otra cosa es lo que nosotros queremos recibir. Y cuando hablamos que los tiempos de Dios son perfectos, entonces tenemos que entender que en el tiempo de Dios nosotros vamos a recibir conforme a su voluntad. Y cuando Jesús dice todo lo que pidan a mi Padre en mi nombre se les será dado, quiere decir que nosotros cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús somos inspirados por el Espíritu Santo. Pues nos va a decir en la carta a los Romanos que nosotros no sabemos ni qué pedir ni cómo pedir, pero el Espíritu sí sabe y lo hace con gemidos inefables. Cuando nosotros entramos a la dinámica de oración, tenemos que primero pedir al Espíritu Santo que nos dé la gracia de saber qué pedir y cómo pedir. Y así se va dando esa gracia en nuestras vidas. Y también, por favor, ese fue el tiempo de Nehemías, de Quisleo a Nisán, ese fue el tiempo de Nehemías. El tiempo tuyo y el tiempo mío no puede ser los 4 meses tal vez de Nehemías, sino lo que me sucedió a mí. Yo recuerdo cuando pues estuve me acuerdo un encuentro con el padre Tardif, uno de los primeros encuentros que tuve de sanación en mi vida en el año de 1995. Después de una jornada de sanación, de liberación, que paralíticos dejaron las muletas, se levantaron sillas de ruedas, jóvenes dejaban el satanismo, se reconciliaban matrimonios, por todos lados había signos de sanación, ciegos veían, hermanos, eso sucedió, yo estuve ahí, yo vi. Y recuerdo que en un momento tan fuerte en la Eucaristía, después de tanta sanación física, en un momento de oración, el padre Emiliano, recuerdo que él dijo una palabra, una frase que para mí llegó como una flecha a mi mente y a mi corazón. ¿Y qué dijo el padre Emiliano? Hoy hemos visto los mismos prodigios y milagros que nos cuenta el Evangelio, decía el padre. Pero aquí ha sucedido un milagro o una sanación mucho más grande. Y decía, para aquellos que están escuchando, empieza su proceso de sanación interior, decía el padre. Hoy empieza el proceso de sanación interior. Y los que escuchan saben que es para él, decía el padre. Y después el padre dijo, y este proceso es para toda la vida. Hermanos, eso es lo que yo recibí en esa jornada de sanación. La palabra profética de Dios, yo después de un tiempo tan doloroso y un momento tan difícil que pasé, Dios me decía, voy a empezar contigo un proceso, voy a hacer un proceso de sanación interior, voy a hacer un proceso de sanación interior. Y en ese proceso de sanación interior que te estoy dando, en ese proceso de sanación que te estoy entregando, pues es un tiempo en el que Dios empieza a obrar perfectamente su voluntad. De Nisán a Quisleo. Recuérdalo, mi hermano, de Nisán a Quisleo. Para ti puede ser de Nisán a Quisleo toda tu vida. Un proceso constante de sanación interior, porque la sanación interior es algo que no solo lo adquieres en un momento, ni al final de un seminario, ni al final tal vez de un curso como el que puedes estar recibiendo, sino que es un proceso constante en el que tú vas liberando, vas sanando y te vas purificando.
comprende. Eso es el primer punto y de esto tiene que partir nuestro camino de reconstrucción, porque si no está claro esto, entonces, hermanos, no podemos edificar una casa sobre la arena, se va a caer la casa. Pero si edificamos sobre la roca de la oración, sobre la roca de la perseverancia en oración, junto con todas las armas que nos da el ayuno, la oración, la alabanza, la adoración, entonces podemos empezar adelante un camino de edificación. Segundo punto, nos va a decir en el versículo 1, estaba cumpliendo mi oficio de copero. Ese puntito tan sencillo, estaba cumpliendo mi oficio de copero. Si usted se da cuenta, Nehemías estaba en oración y estaba en ayuno, pero eso no le hizo que Nehemías deje su trabajo, que Nehemías deje lo que era pues su trabajo cotidiano y su trabajo diario. Más aún, en su diario vivir él lo hacía con una excelencia, lo hacía realmente bien. Recuerde, mi hermano, a veces nosotros podemos pensar o creer que nuestro diario vivir en las circunstancias, puede ser como en la familia, con los hijos, en tu casa, en tu trabajo diario, con los compañeros diariamente, en las cosas que estás haciendo todos los días, podríamos pensar o podríamos creer que de aquellos sitios pues no sacamos absolutamente nada, y no es así. En tu diario vivir, en las cosas cotidianas, recuerda que es el campo fértil que Dios obra para los milagros, los testimonios. En la vida diaria, en las cosas que tú realizas, cumpliendo tu oficio de copero, es donde Dios cuaja los grandes milagros que se dan. Nehemías no cayó en una trampa, y es en la trampa que muchos pueden caer y decir, no, pues es que yo estoy sumergido en la oración, yo estoy sumergido en el ayuno, yo estoy sumergido pues ante el Señor, y para mí pues yo ya no puedo trabajar, ya no quiero hacer las actividades porque yo estoy ya como un monje, ya que tienen que meterme pues a un claustro. No, mi hermano, Nehemías, lo que aquí nos muestra la palabra es que él seguía cumpliendo a cabalidad como copero. Hermano, ¿qué quiere decir? Que si tú eres un empresario, tú eres un jefe, tú eres un obrero, tú eres un artesano, tú tienes que desempeñarte en tu oficio de copero excelentemente, bien. Por eso nos dice que tomé el vino y lo presenté al rey. Anteriormente nunca había estado triste ante él. ¿Se da cuenta? Él estaba desde diciembre, desde el mes de Quisleo, ya con esa noticia, con ese dolor, con ese sufrimiento. Pero eso no hizo para que Nehemías pueda realmente no trabajar correctamente, no servirle correctamente a su rey. A lo contrario, siempre fue eficiente. A lo contrario, siempre Nehemías fue un hombre el cual daba todo de sí para que sea realmente apreciado por su rey. En pocas palabras, hay una frase que yo siempre les digo, hermanos: Dios llama a los más ocupados, porque a los vagos ni el diablo les da trabajo. Así, a ver, escúchame. En pocas palabras, Dios llama a los más ocupados porque ni el diablo les da trabajo. Y Nehemías era un hombre que estaba realizando su trabajo con eficacia. Así, hermano, ¿cómo llamó a Pedro? Pedro estaba en las redes, Pedro estaba trabajando. Pedro, más aún, no había ni dormido. Fue la madrugada entera que estuvo en el lago de Tiberíades. Y Jesús llegó y le dijo, vamos mar adentro. Y Pedro le dice, pero si acabamos de salir, pero porque tú me pides, Señor, vamos, le dijo Pedro. Bueno, tú eres carpintero, yo soy pescador, y como pescador yo sé más que tú, pero vamos, le dijo Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Cómo le llamó a Pedro? En las redes. Mire el evangelio. Mateo, ¿dónde estaba? Sentado, ¿dónde? Cobrando impuestos, trabajando, estaba realizando lo que todos los días hacía. ¿Y dónde Jesús le llamó? Ahí, sentado, cobrador de impuestos. Ven y sígueme, le dijo a Leví, a Mateo. ¿Y qué hizo Mateo? Le siguió. Hermano, si tú eres un empresario, Dios quiere cogerte a ti, tu vida ahí donde estás.
No es necesario que digas de mañana, no, hoy dejo mi empresa, hoy dejo mi familia, me voy por Cristo. No, eso no quiere Dios. Tienes una familia, tienes un trabajo, tienes gente que está dependiendo de ti, tus hijos, tu mujer. No es que mañana voy al Congo a evangelizar, sino que tienes que cumplir tu oficio de copero con excelencia para hacer bendición para los tuyos y para todos aquellos que están alrededor, y ahí Dios se empieza a glorificar en tu diario vivir. No es que Nehemías de ese rato cogió y se fue dejando su trabajo y vámonos a reconstruir Jerusalén, síganme los buenos. No, mi hermano. A Dios lo que yo miro y cada vez miro en las palabras es que Dios te hace más responsable. Yo recuerdo que en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, hasta quinto curso, que fue mi antes y después con Cristo, hermanos, era un desastre yo en mi vida estudiantil. ¿Por qué? Porque era totalmente indisciplinado. ¿Por qué? Porque andaba solo en pecado. Pero cuando Dios tomó mi vida, yo les decía una vez a unos jóvenes, Dios hasta me hizo inteligente, les decía. ¿Pero por qué? Porque de siempre estar en problemas en el colegio, siempre estar arrastrando las materias, siempre quedarme en el supletorio, siempre hablando con los profesores de atrás. Hermanos, cuando el Señor llegó a mi vida, Dios hizo un milagro en mí. ¿Y sabe qué hizo? ¿Cuál milagro? No es que me hizo más inteligente, eso ya soy, ¿no es cierto? Con toda la humildad. ¿Sabe lo que hizo Dios con mi vida? Dios me hizo disciplinado. Dios me disciplinó, de tal manera me discipliné, de tal manera entró la disciplina en mi vida, hermano, que no me volví a quedar en nada el resto de mi vida estudiantil. Más aún sexto curso, que era el año más complicado, yo pasé como que estaba jugando fútbol, oiga. Y cuando llegué a mi vida en la universidad, los semestres, hermano, yo me acuerdo que me paré frente al cuadro de las materias, ahí yo veía todos los 8 semestres, más más del año de tesis y todo. Y me acuerdo que el primer día que llegué a la universidad, yo cogí mi mano derecha y le puse ahí en la tabla de las materias, dije, Señor Jesús, le dije así, hermano, yo le dije, Jesús, mi Señor, te entrego toda la carrera universitaria, y más aún, Señor, te pido que me hagas un buen administrador, que de tal manera yo pueda alcanzar mis metas de estudios y que jamás el estudio sea para mí un pretexto de no ir a mi comunidad, a mi ministerio y a la evangelización. Y ¿saben qué, hermanos? No es que eso se dio por arte de magia, sino que para mí mi día de comunidad, de grupo oración y de ministerio era sagrado, cosa que yo me movía rapidísimo haciendo deberes, estudiando, trabajos para poder llegar a mi comunidad, para poder llegar a mi ministerio de alabanza. Y la vida de universidad fue así. Yo no conocí nunca de arrastres y de problemas, cosas. ¿Por qué? Porque me consagré al Señor, y en mi vida estudiantil yo empecé ¿a qué? A querer ser también un evangelizador con mis amigos. Y cuando ya después de mi plano laboral, lo mismo le he dicho, Señor, ayúdame a ser un buen administrador de mis recursos, de mis talentos, de mi trabajo, de mis energías, con los obreros, con los empleados, con los proveedores, siempre. Ayúdame, Señor. ¿Por qué? Porque este es uno de los puntos que Nehemías nos enseña. Estaba cumpliendo mi oficio de copero. Vean, hermanos, ¿qué estaba haciendo Nehemías? ¿Estaba haciendo otra cosa? No, estaba trabajando, mi hermano. Así que yo le pido algo también, por favor, en el nombre de Jesús, no me ponga al trabajo de pretexto para no estar en las cosas de Dios. Como una vez le encontré un hermano que le digo, hermano, ¿por qué no viene a la corporación? Es que yo trabajo, me dice así. Así, pero de una, porque yo trabajo, me dice así. Y le digo a otro hermano, ¿y por qué hacer corporación? Yo tengo hijos, dice. Claro, como en la iglesia estamos los vagos, desocupados, no tenemos hijos, no tenemos problemas, no tenemos deudas. En la iglesia están puro vago, hermano. Y no es así. Si algo me ha mostrado Dios, que en la iglesia están los más ocupados, los que no tienen tiempo y los que realmente tienen a veces la vida de cuadros. Porque ahí es donde Dios nos llama. Y metas eso en la cabeza. Dios llama a los más ocupados, porque a los vagos ni el diablo les da trabajo, eso sí.
Entonces, allí el rey le dice: ¿por qué esta cara tan triste? Tú no estás enfermo. ¿Acaso estás preocupado por algo? Mi hermano querido, la oración de Nehemías da resultado, da fruto. El rey de Persia, el rey de todas las naciones de la tierra, más que el presidente de Estados Unidos en ese momento, él se fija en el rostro de su copero. ¿Quién era el copero? Miren, a ver, hermano, quiero que usted analice. El copero no era un general, no era un gobernante, no era un sacerdote, no era una persona de prestigio, no era un noble, no era no sé, pues la mano derecha del rey, ni su reina, ni un consejero real. Era un simple copero, un súbdito, un sirviente, un esclavo que le servía el vino. Y el rey se fija en él, en el que nadie más se fijaba. Y el rey le dice: ¿por qué esa cara tan triste? Eso que se fijó el rey fue el fruto de la oración de Nehemías. ¿Se da cuenta? Y usted, tal vez para un lector no asiduo de la Biblia, pues puede uno decir: pues sinceramente eso no es nada, ¿no? Pero usted puede mirar que en esa respuesta, en esta respuesta del rey, está la respuesta de Dios. Y nosotros en oración tenemos que estar tan abiertos cuando Dios nos responde. Y cuando Dios nos responde, tenemos que estar preparados para nosotros saber ahí entonces sí cómo actuar. Versículo 3 dice: yo quedé indeciso y dije: viva por siempre el rey. ¿Cómo no he de tener tristeza cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas quemadas? Hermano, nos va a decir en el Salmo 34, versículo 17: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Les repito, Salmo 34, 17. Los justos claman y el Señor los oye. Mire, los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los de quebrantado corazón y salva a los de espíritu abatido. Qué maravilla que el rey de Persia le da a Nehemías el paso para que se exprese. Él quedó por un momento indeciso y contesta: viva por siempre el rey. ¿Cómo no he de estar triste, mi rey?, le dice Nehemías. Qué maravilla. Oigan, verán, para mí el libro de Nehemías es una maravilla. ¿Por qué? Porque vamos descubriendo juntos las estrategias del reconstructor para nuestras propias vidas. Hermano, hay que pasar de la indecisión a la acción. Dígalo conmigo. Tenemos que pasar de la indecisión a la acción. Y le dije todo. Vean, todo lo que vamos a ver de aquí adelante, porque hay unas partes en el libro de Nehemías que nos vamos a quedar con la boca abierta. Todo, recuerde que fue en base de Quisleo a Nisan. Si no hay esa base, el resto no puede seguir. Y eso le llevó a Nehemías que de la indecisión a la acción. Imagínense que Nehemías le decía al rey de Persia: no, mi señor, yo no estoy triste, yo siempre soy un carnaval, yo siempre soy una fiesta, aquí está su servidor, todo chévere. Hermano, ahí se acababa el libro de Nehemías, pues se acababa en el versículo 3. No, Nehemías no supo ocultar su tristeza. Sí. Oigan, y nosotros qué buenos que somos para ponernos caretas. Somos expertos para las caretas. ¿Sabe que cuando Jesús les hablaba a los fariseos es porque el hipócrita, cuando Jesús les decía hipócrita a los fariseos? ¿Por qué les decía hipócrita a los fariseos? Porque en el tiempo del Señor el hipócrita, ¿quién era el hipócrita? En los bailes griegos,
Había un hombre que se ponía una careta y bailaba en medio de todo el círculo de gente. Y nadie sabía quién era el que bailaba y hacía chistes y repartía cosas. Y todos le decían, ahí va el hipócrita. El hipócrita es el que llevaba una máscara, ¿sí? Y es el que hacía payasadas, chistes, y nadie sabía quién era el hipócrita. Cuando Jesús les dice a los fariseos hipócritas, es porque ellos llevaban una máscara al frente de ellos. Y a veces nosotros somos para las máscaras, pero expertos. Nos mostramos ante todos el hombre poderoso o la dama de hierro, el inconmovible, el fuerte, el Hulk, ¿no es cierto? El que no tiene problemas, el que siempre tiene una respuesta, el que nunca está triste, el que siempre motiva, el que siempre habla, el que siempre organiza, el que siempre esté ahí. Y bajarnos, hermanito, del pedestal, qué duro que es. El decir, sí, miren lo que dijo Nehemías, ¿cómo no he de estar triste? Él no ocultó su tristeza, él no ocultó su dolor. Y el no ocultar su dolor ante el rey de Persia le permitió empezar el camino de reconstrucción. Y a veces nosotros hemos pensado que la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la depresión, sentimientos en los cuales nosotros hemos creído que eso es malo, no está bien ser triste, no me permite avanzar a mis metas, por favor. Estos sentimientos que tengo de depresión como que no me permiten alcanzar mis objetivos, que estos sentimientos que tengo como de angustia no me permiten ser feliz. Y vemos a nosotros, queremos que todos esos sentimientos rechazarlos y dejarlos a un lado, y hermano, eso es lo peor, porque eso es una bomba de tiempo que después nos explota en la cara. Tenemos que aprender a expresar la tristeza. Y eso yo les había contado la semana anterior. Yo un año estuve con la hermana Maritza Rolón en un proceso que ella me daba una cristoterapia, me daba ella como psicóloga clínica. Y me acuerdo que los meses que hablábamos, me acuerdo que unos 3 meses topamos acerca de la tristeza y el dolor y el sufrimiento. Y nos sumergimos tanto en esto para, en mi caso muy personal, poder sacar, porque no nos gusta sacar la tristeza de adentro. O sea, nos gusta tener el sentimiento aquí adentro, aquí. Y nosotros nos gusta tener el dolor a veces y la tristeza para victimizarnos en las circunstancias. Escúcheme, para victimizarnos. Ejemplo, había una pareja, un señor, él era el borrachito. Y siempre todos a la señora, ay, tu esposo un borracho, tu esposo un mujeriego, tu esposo un despilfarrador. Y siempre a todos ellos, pues pobrecita la señora, pobrecito es que este marido que le tocó y toda la cosa, y ella siempre la víctima. Pero un día, hermanos, el borrachito salió del agujero, empezó a cambiar, encontró a Dios en su vida y ahora él va con una Biblia a la iglesia. Ya no es el borracho, el despilfarrador, ya empezó a cambiar. Entonces, ¿qué hace la mujer? Ahora le empieza la mujer a atacar al marido. Ah, vos que te crees del santucho, que te crees del bueno, que te crees del inmaculado, que te crees de esto, que te crees de este otro. Y muchos dicen, pero ¿por qué la mujer ahora está así con él? ¿Por qué? Porque se acabó el papel de víctimas, pues. Y a veces nosotros nos ponemos en unos papeles de víctimas, hermano. La victimez a veces solo es una careta que ponemos al frente. Tenemos que aprender, como Nehemías, a sacar la tristeza, a expresar la tristeza, a comunicarnos. Hermanito, en el nombre de Jesús, yo sí le pido, cuando esté triste, expréselo, dígalo. Me siento triste. Buenos días, hoy estamos aquí reunidos. Saben que sí, estoy un poco triste, pero queremos continuar este trabajo. Exprese sus sentimientos. Lo peor que usted puede hacer es tragarse sus sentimientos. Y si algo yo he aprendido y entendido en la Biblia, es que en la Biblia Dios nos enseña a expresar nuestros sentimientos. Y me acuerdo que Maritza me decía, habla, me decía,
conversa, abre la boca, me decía a mí, no les digo a ustedes, me decía a mí me decía ella, abre, me decía, abre la boca, me decía, exprésate, saca lo que tienes, no te quedes callado, me decía, porque hermano, qué barbaridad, cómo se traga los pensamientos, cómo se traga los sentimientos, cómo se guarda interiormente las cosas. Y eso es lo peor que podemos hacer. Y Nehemías le dijo, ¿cómo no he de estar triste? Le dijo, así, ¿cómo no he de estar triste? Y esa manera es la manera en la que nosotros podemos también salir adelante en nuestros procesos de reconstrucciones personales, sanarnos interiormente a través de la expresión de nuestros sentimientos. Yo sé que es duro, sé que es difícil, sé que a veces es imposible, pero ¿saben qué? Sí se puede. Quiero topar los últimos puntos para ir terminando. Del versículo 4 al 7 y terminamos. El rey me dijo, ¿qué deseas entonces? Pedí ayuda al cielo, dice Nehemías. Y le dije al rey, si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo, mándeme al país de Judá, a la ciudad en que se encuentran las tumbas de mis padres, para que yo la edifique de nuevo. El rey me preguntó, estando la reina sentada a su lado, ¿cuánto tiempo durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le dije un plazo y él me permitió salir. Agregué al rey, si le parece al rey que me den cartas para los gobernantes de la provincia del otro lado del río, para que me faciliten el camino hacia Judá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El capítulo 3 del libro de Nehemías, del Reconstruye tu vida con Jesús, es, mis hermanos, aunque a usted le suene así, el capítulo 3 son el discernimiento del versículo 1 al versículo 7 del libro de Nehemías. Y ahí vamos discerniendo todas las estrategias que tiene Nehemías. Yo estoy topando pocas. Su labor es leer y después hablar con los pastores. Pero ¿saben qué? Vamos a topar las últimas tres estrategias de Nehemías. Primero, si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo, esta parte es la que me encanta a mí. Versículo 5 dice, si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo. Porque el rey le preguntó, ¿qué deseas entonces? Miren, ya le dijo el rey, ¿qué deseas? O sea, ya le dijo, a ver, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que quieres? Le dijo, de una. Entonces ahí sí le salta y le da la bomba a Nehemías. Y se da cuenta la manera en la que Nehemías se expresa al rey, cuál fue su carta de presentación para empezar este trabajo. Si al rey le parece bien y está conforme con mi trabajo, está conforme con mi trabajo, entonces vamos a hablar quién era Nehemías. Nehemías era el copero del rey, así es. Pero él iba a empezar un camino de restauración en un país. De copero al rey, a restaurar un país, pues como que está el puesto grande de Nehemías. Vamos a un poquito adentrarnos a su personaje. Mientras yo oraba y cuando hacía el libro, Dios me reveló quién era Nehemías y por qué él hace un trabajo tan organizado y tan administrativo. ¿Por qué? No era un simple copero, sino que él, al darle al rey este líquido delicioso que alegra el corazón, él no solo repartió un vino, sino que él estaba a cargo de un gran proceso organizacional y administrativo. Nehemías no estaba conforme solo de recibir cualquier vino de toda Persia, sino que él estaba al frente de los mejores viñedos del país. Y al estar al frente de los viñedos, él buscaba las mejores plantas y mejores tratamientos y procesos para poder sacar este delicioso vino para su rey. Entonces, en todo el proceso él tenía guardas, tenía coperos de menor rango de su confianza para que puedan realmente destilar este líquido precioso. Los que hacen vinos, y aquí hay presente un hermano que trabaja en este proceso del viñedo, entenderá lo que significa hacer vino y en gran magnitud. Ver los mejores contenedores de roble,
hacer los procesos indicados, llevar organizadamente los recursos. Más aún, tenía gente de tanta confianza para que cuando llegue ya, después de todo el proceso del viñedo, llegue en los contenedores al palacio del rey, pues tenía que tener guardias para que nadie pueda poner veneno al vino y no muera su rey. De esa manera llevaba organizadamente, estadísticamente y administrativamente lo que era este recurso para las fiestas del rey, para sus momentos personales y para servirle cuando tenía él alguna cita de administración con otras naciones. Él tenía que darle con seguridad ese líquido, y cuando él tenía que tomar primero, y porque ese era el mandato, tomar él y después el rey, él tenía que estar seguro de que no era un vino barato y con veneno, sino que era lo mejor. Dios saca a alguien que tenía una mente organizacional, administrativa y de procesos. Ese es Nehemías. No solo es el coperito que venía corriendo con el vino, a ver, se me está derramando el vino, venía corriendo, a ver, tenga el vino. No, mi hermanito, ese no era Nehemías. Nehemías era un hombre excelente, un hombre de procesos, un hombre de administración, un hombre de gobierno, un hombre que sabía dirigir, un hombre que sabía trabajar, un hombre dispuesto a dar la vida por el rey, un hombre fiel. A ese elige Dios, a ese hombre. Por eso es que Nehemías pone la carta de presentación ante el rey y le dice: si le parece bien y está conforme con mi trabajo, mándeme a Jerusalén a reedificarle. Ah, mi hermano, no es cualquier persona, porque Dios no elige a cualquier persona. Si tú eres una persona con todas esas capacidades mentales, una persona de organización, una persona de recursos, que maneja gente, que maneja estructura, que maneja una cosa, otra cosa, otra cosa, con personas que hablas, mi hermano, tú eres Nehemías y tú estás en la lista del reino de Dios para edificar la iglesia de Dios. Tú, como te dije, mi hermano, en tu cotidianidad te estás forjando, porque Dios quiere levantarte desde tu oficio, desde tu trabajo, a evangelizar. Así es, en lo que tú eres, hermano, para que me comprenda mejor. Cuando Jesús le llamó a Pedro, ¿Pedro qué era? Pescador, ¿verdad? Pescaba pescados, para que comprendamos la redundancia. Y cuando le llama, Jesús le dice: Pedro, tú serás un albañil que edifique el reino de Dios. Eso le dijo Jesús. O cuando le cogió a Pedro y le dijo: Pedro, tú serás un agricultor que lleve la semilla del reino de Dios. ¿Eso le dijo a Pedro? ¿Así le dijo? No, ¿verdad? Cuando le cogió y le tomó a Pedro, le dijo: serás, ¿qué? Pescador de hombres. En pocas palabras, el mismo oficio que tenía Pedro de pescador, ahora Dios le trasladó el mismo oficio, pero para el reino de los cielos. Ahora serás pescador de hombres. O sea, mi hermano, que en tu mismo oficio, trabajo, profesión que tú tienes, Dios te va a coger, te va a agarrar, mi hermano, y eres en ese oficio imprescindible para la edificación del reino de los cielos. Si tú eres un motivador, hermano, llegas a motivar en la iglesia. Si tú eres un conductor, hermano, tú llegas a conducir en el reino de los cielos. Si tú eres un organizador, sabes organizar. Yo, por ejemplo, tengo un hermano en turismo que es un excelente organizador. Y para los eventos y para las cosas, cuando fue aquí Salvador Gómez vino aquí a Pentecostés, este hermano fue mi mano derecha para organizar, oigan. Movimos recursos, le llevamos a Salvador Gómez a la televisión, pasamos por radio, por prensa. ¿Por qué? Porque Dios le agarró a este hombre que tenía estas cualidades organizacionales, de recursos, de contactos, y después le trasladó todo eso al servicio del reino de los cielos. ¿Y saben qué, hermanos? En Pentecostés explotó ese coliseo. Trabajamos de una manera maravillosa. De lo que tú sabes hacer, eso Dios quiere que lo pongas al servicio del evangelio.
Ah, no, hermanos, es que yo sé solo cocinar. Gloria a Dios, hermano. Dice la palabra que habían mujeres que le seguían a Jesús y le servían en su ministerio. Tal vez yo solo sé hablar, ¿no? Por eso estoy aquí. Pero oiga, Dios te toma, Dios te coge y Dios te agarra del oficio que tú tienes para la evangelización y para gloria de su nombre. Y termino con lo último. En el versículo, hay un montón de cosas, como les dije, no puedo tocarlas todas que están en el libro, ese es su trabajo, es ir a leer. Si usted cree que yo le voy a dar todo el libro y todos los secretos de Nehemías, está equivocado. Usted tiene que sentarse con el libro, con un resaltador, y usted tiene que empezar a coger los puntos claves para su reedificación. Yo aquí solo le estoy dando los puntos claves que puedo hacerlo pedagógicamente. Pero en el libro está abierto mucho más amplio, en el cual usted dice, ah, esto no nos habló, ah, esto sí nos habló, ve, esto está acá, más aún. Al fin, en todo el capítulo 3 hay 5 pasos de reconstrucción y restauración, que esos 5 pasos usted tiene que empezar a decir, a ver, paso 1, paso 2, paso 3, voy al paso 4, me falta el paso 5, o recién voy en el paso 2, o recién voy en el paso 3, o recién mi vida está en el paso 1. Eso está en el libro, y usted tiene que ir al libro y mirar los 5 pasos ya en el capítulo 3 del proceso de reconstrucción. Pero el último nos habla sobre el versículo 7. Agregué al rey, si le parece al rey que se me den cartas para los gobernantes de la provincia del otro lado del río, para que me faciliten el camino hacia Judá. Y usted va a decir, ¿y esto qué será? Pues, ¿no es cierto? Y yo le voy a dar la respuesta en el nombre de Jesús. Después de todo este tiempo, Nehemías le dice, deme al rey, deme rey, dice, cartas para los gobernantes. Nehemías es sabio. Y Nehemías no va a empezar este trabajo sin que él vaya respaldado de un envío, ¿sí? Respaldado de un envío. Nehemías va con cartas, con el poder del rey de Persia, va respaldado de un envío para poder empezar un camino de edificación y de reconstrucción. Él no solo llegó y dijo, bueno, yo estoy aquí, el rey me mandó, así, sin nada en las manos. Nadie le creía, hermano. Pero una carta con el sello real y con la firma del rey y con el anillo que le da el rey, hermanos, todos tiemblan, todos se quedan callados y todos dicen, sí, claro, desde luego, por favor, pase, venga. ¿A qué voy? Esto ya va a un plano pastoral poquito más avanzado. Y esto va para los servidores y para los futuros servidores que van a ser elegidos en las próximas elecciones de la renovación carismática. Hermanos, Jesús nos dice en Juan capítulo 5, versículo del 31 al 32, nos dice el Señor Jesús, Juan 5, del 31 al 32. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué significa esto? Las cartas de Nehemías con este versículo. Significa que para nosotros empezar cualquier trabajo pastoral, cualquier servicio, cualquier ministerio, jamás nosotros podemos aventurarnos en base a lo que yo creo o lo que yo pienso. Siempre necesitamos el envío, siempre necesitamos las cartas. En pocas palabras, siempre necesitamos de nuestro director espiritual, de nuestro sacerdote, de nuestro servidor, de nuestra comunidad, para que el trabajo que vamos nosotros a realizar, para que el envío que vamos a hacer, para que la evangelización que vamos a cruzar, hermanos, tenga un peso y tenga un envío. El gran problema que hay en la renovación
y en la iglesia diría yo también, es la desobediencia y la falta de sometimiento a las autoridades. Y aparece cada carismaniático, porque esos no son carismáticos, sino son carismaniáticos, que dicen, yo aquí empiezo la obra. No piden permiso, no son enviados, nadie les ha llamado, sino que simplemente dicen, yo es que Dios me habla, entonces yo voy a empezar a hacer la obra, como sea y como sea, y cuando sea y por donde sea. Hermano, no es así. Nosotros tenemos siempre un envío. Su servidora aquí, no es porque ella está sentada ahí, porque un día dijo Pati, ay, estoy aquí, pues no tengo nada más que hacer, pues voy a hacer un grupo de oración, pues no es cierto. No, mi hermano, detrás de eso hay un trabajo, hay un envío, hay un proceso. Si yo estoy aquí predicándoles, atrás mío hay una comunidad, detrás mío hay un ministerio, detrás mío hay una organización que avala mi envío para poder predicarles también. Somos reconocidos en nuestra localidad, en nuestro movimiento. Por eso estamos aquí. Y a veces no, el gran problema en la iglesia es que un poquito medio ya sabemos, algo ya sabemos. Y hermanos, ya nosotros pensamos que podemos ganarnos del mundo para Cristo. Y nos saltamos los procesos. ¿Y a qué me refiero? Yo recuerdo, y eso por digo hablo un poquito en el plano pastoral ya a este punto. Yo recuerdo un miembro de mi grupo de oración, un ex miembro, porque eso llegó. Él vino muy sediento de Dios al grupo de oración. Sabía tocar la guitarra, era DJ. Y estábamos en el grupo frente al Santísimo. Y un día me dice, después de ya vino varios meses al grupo, y me acerca, hermano Rubén, dice, compré una guitarra. Yo le digo, gloria a Dios, hermano. Sigue perseverando, le dije. Después de un tiempo, hermano Rubén, compré unos parlantes, una consola, unos micrófonos. Qué bueno, le digo. Siéntate, sigue creciendo y sigue perseverando. Y así venía cada vez, ¿no? Yo le decía, hermano, persevera, crece, cimiéntate. Y pasó, ¿saben qué? Sí, pasó 2 años que le tuve ahí en la banca, creciendo, cimentándose. Y ahí él fue llamado al ministerio de alabanza ya, a nuestro ministerio Siloé. Y lindo el hermano, comenzó a hacer un proceso, comenzó a hacer un crecimiento, comenzó a hacer un camino, estaba creciendo, estaba bien. Hasta que un día él, como digo, se le voló la canica y dijo, yo no necesito a nadie, no necesito a nada. Y de repente empezó que me llaman por acá, que venga a cantar por acá, que venga un grupo por acá, que usted sabe tocar, que usted tiene parlantes, que usted tiene guitarra, que usted venga para acá. ¿Y sabe qué hizo? Comenzó a dejar el grupo de oración, comenzó a dejar el ministerio de música, ya no asistía a los eventos, no asistía a los retiros, pero estaba metido en todos lados y en nada. ¿Por qué? Porque el hermano cantaba bonito. Entonces un día yo le dije, mira, lo que tú estás haciendo se llama un antifruto. Nadie te ha enviado, le dije. Nadie te ha dicho vaya y haga todo esto. Estás dañando tu proceso de crecimiento. Estás dañando tu camino de conversión. Sométete. Y no lo dije yo, sino fue todo el equipo de servicio. Porque dice, hermano Rubén, ¿ha sido como el emperador? No, fue todo el equipo de servicio. Pero ¿saben qué hizo el hermano? Caso omiso. No nos paró bola. Hasta después estaba en otro grupo, ya se había mandado a hacer su chaleco en otro grupo de oración con su familia. Y hermanos, después él quedó así en nada, en el aire, quedó flotando y ahora no está en nada. Como que se empachó, mi hermano, se empachó espiritualmente, perdió el rumbo, su carisma se diluyó en tanto activismo, se diluyó su carisma, se terminó.
porque no tuvo ni el sometimiento ni la humildad, no tuvo eso de decir, como dijo Nehemías, Señor, mándeme cartas para los gobernantes y yo voy. Hermano, Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, ¿qué dice? No doy testimonio de mí mismo. Mi testimonio, si no, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, dice. ¿Se da cuenta? Si yo solo doy testimonio de mí, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En pocas palabras, hasta el mismo Jesús es enviado por el Padre y dice, otro da testimonio de mí. No doy yo mismo, otro dice, es el Padre. ¿Se da cuenta, mi hermano? Y Nehemías dice, deme cartas para poder ir. Y nosotros tenemos que tener esa sencillez y humildad, que cuando es el momento de hacer las cosas, si nuestro servidor o nuestra servidora dice, para, ese no es el camino, por favor, mantente ahí. No, no, es que yo quiero, es que, por favor, no es el tiempo. Si entendiéramos la voz de Dios en nuestros servidores, en nuestras autoridades, cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos y ahorraríamos al resto. Bueno, mis hermanos, es amplio el libro de Nehemías y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el camino de Nehemías. Es un camino amplio, un camino maravilloso, un camino realmente lleno de gracias para edificar nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que nos permitas a través de esta palabra ir tomando, ir agarrando lo mejor para nuestra edificación. Enséñanos a ir paso a paso reconstruyendo nuestras vidas con Jesús. Y de que todas estas gracias que vamos hoy recibiendo, Señor, sean para que nuestras vidas, tanto personales, pastorales y comunitarias, realmente vayan dando frutos de maduración. Por el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, damos gracias a Dios. Y Pati me decía que no está activado